Tu poder nos ha transformado, Señor. Y hoy podemos decir con toda certeza: cuán bueno eres, mi Dios. Nos llevaste de la derrota a la victoria, de la perdición a la salvación. Y nuestro gozo hoy es cumplido, Señor, al reconocer una vez más que esa palabra es poderosa, viva y eficaz. Tus promesas genuinas y fieles para aquellos que esperamos y creemos en ti. ¿Cómo agradecer tanta bondad? ¿Cómo expresarte nuestra gratitud? ¿Cómo decirte todo aquello que en nosotros es un milagro, Señor? Gracias por este tiempo que nos das y por el momento de celebrar el día de hoy, bautizos. A ti el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. Puedes acomodarte donde desees. Por la mañana tuvimos la oportunidad de bautizar a 6 hermanos, ingresando a la familia de Dios. Y hoy, en el segundo servicio, tengo el privilegio de bautizar a 2. Pero si hay alguien más que desee bautizarse, el agua está aquí. ¿Qué impide? Y puedo decir que Dios, por encima de todo, Él es fiel. Él cumple sus promesas y hoy lo estamos viendo. Así que vamos a dar inicio a este servicio de bautizos, que no lo habíamos en cierta manera planeado tan así, pero a Dios le place a veces sorprendernos. Y yo soy el primer sorprendido, que mi nieto estará dando el paso de fe como lo hizo antes Azul. Y qué privilegio ser la primera generación en nuestra familia de creer, de caminar con Dios, pero pone una marca muy alto. Ser la primera generación coloca una línea muy elevada para ser testimonio a quienes vienen detrás de nosotros. Así que vamos a dar gracias. Y qué momento tan precioso. Si quieren salir y estar ahí o ver a quienes van a hacerlo, qué excelente. Así que vamos a pedirle a Evan que sea el primero. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia y en inquietud me quedaré. O de pie de tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré tu presencia, sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino.
las más grandes alegrías que puedes tener como padre, como abuelo, es ver a tu generación abrazar la fe, no por tradición o imposición, no por una liturgia ni por una práctica en el hogar, sino cuando la fe se convierte en una realidad, cuando quienes influyeron en su vida representaron un modelo que permite la armonía entre la fe y la veracidad de la gracia. Y hoy tengo el privilegio de bautizar a mi nieto, como fue con Azul, y no hay mayor gozo que eso. Como dijera el apóstol, no hay mayor gozo que tus hijos caminen en la verdad. Evan, hoy es un día para todos precioso, inesperado, pero gracias Dios por eso. ¿Y qué es lo que te conduce a tomar esta decisión de venir y ser bautizado? No lo toques, te va a dar toques. Bueno, yo desde pequeño, desde que era muy pequeño, desde que vi bautizar a muchas personas, yo siempre me preguntaba para qué servía. Yo solo veía agua y personas sumergidas. Era muy gracioso porque yo no tenía entendimiento aún de qué era. Ahora que lo entiendo, pues estoy muy bien porque sé que este bautizo me va a ayudar a reforzar mi fe, a seguir luchando con la batalla, porque sé que Jesús murió en esa cruz por todos nosotros. Sé que yo lo hago por Él y sé que si Él estuviera enfrente de mí, me abrazaría como nunca y yo también lo haría. Y estoy muy feliz porque tengo la oportunidad de que mi abuelo me bautice. Excelente. Evan, tu corazón, ¿quién lo habita? ¿Quién es tu Señor, Dios? Es Jesucristo y sé que Él está en mi corazón desde que nací. En base a esa declaración, Evan, como ministro del Señor, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Rodeado de tu gloria, mi corazón cantaré en tu presencia, oh de rodillas en tu gloria, de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, por la me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Hace muchos años entró a la iglesia una mujer, no la habíamos invitado, pero al cruzar la puerta, su vida empezó a tener el cambio. Llegó necesitada y ahí el Señor tocó su corazón, cambió su vida y su familia empezó a asistir a la iglesia y sirviendo hoy a nuestro Dios. Y el que toca la batería quería ser pastor. Siempre llegaba los domingos con corbata. No estoy diciendo quién es, ¿verdad? Y ese fue el principio de orar por su papá. Los años transcurren y parece ser que nuestras oraciones no se elevan más allá del cielo de la casa.
Pero Dios nos dio promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sigamos creyendo que Dios hace posible lo imposible. No renunciemos a la salvación, porque eso es la promesa que Dios te ha hecho. Y hoy en mi vida, mis hijas, ahora mis nietos caminando con Dios. ¿Qué más puedo pedirle a nuestro Dios? Que mis generaciones sean generaciones que vivan para amar, servir y proclamar al Rey de Gloria. Y don Lalo, hoy se ha cumplido el día. Las promesas de Dios tocando tu corazón. Así que pasa. Es el momento. Así dice el Señor. Él me Él me levantará, Él te levantará. Así dice el Señor. La predicación del Evangelio tiene la garantía de convertir a las personas, no a todas, pero la que cayó en buena tierra dará fruto. Y es el momento para agradecer a Dios por esa respuesta que sorprende. Dios es un Dios de sorpresas. Él no es predecible. Él es Dios. Don Lalo, como le digo, joven Gerardo, ¿cuál es la razón de dar este paso? Pues, pastor, que nada, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahora estoy reconociendo que Él siempre me ha estado conmigo. No me había dado yo cuenta en cada viaje. Él siempre ha estado conmigo y está dentro de mi corazón. Y pues yo sinceramente, cuando una vez en la alberca, en el cumpleaños de mi hija, usted estuvo diciendo quién más se quiere bautizar cuando bautizó a su nieta. Y yo dije, yo cómo, no sé ni qué, ni cómo iba a ser, qué necesitaba yo. Hasta hace poco usted me dijo, pues, que estés dispuesto a recibir a Dios en tu corazón, como siempre yo lo he tenido. Y pues, a caminar con Él, ahora sí, yo le digo a mi hijo, cada viaje, hijo, una victoria más. Y ahí está la alabanza, y esta me agrada mucho. Él me levantará. Joven Gerardo, la emoción es buena, las lágrimas son buenas, pero ¿es Jesús tu Dios, tu Señor y Salvador? Sí, claro que sí. En base a esa declaración, como ministro del Señor, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Gerardo, tengo una visión. Veo a un junco en medio de un estanque doblado, así como muy caído, y de un instante a otro ese junco está rodeado por muchos juncos levantados, recibiendo toda la fuerza del sol, toda la vida que el agua les da. Y creo que Dios quiere decirte que han terminado los tiempos de vergüenza, han terminado los tiempos de estar con la cabeza abajo, y han comenzado los tiempos de estar con la cabeza erguida. Han llegado los tiempos de recibir de tu Padre Dios, del Espíritu Santo y de su Hijo todo aquello que Él tiene para ti. No eres más un junco solo y avergonzado, eres un junco levantado por mí, dice el Señor. Eres un junco que yo he levantado, que yo he traído a salvación y a vida nueva. Levanta tu cabeza, levanta tu corazón, porque yo he quebrado el yugo que pesaba sobre ti. Amén. Amén. Bienvenidos, qué grato vernos, qué oportunidad de estar unidos. No me voy a ir para allá otra vez. No voy a nadar un poquito. Qué alegría hoy disfrutar un domingo de bendiciones. Por la mañana una gran cantidad de familias que estuvieron aquí acompañando a los que se bautizaron, y fue grato volver a escuchar que niños crecieron en hogares creyentes, pero el hecho de nacer en una casa cristiana no nos hace cristianos. Y verlos ya de adultos, reconocer que Jesús es su Señor y Salvador, qué alegría. Qué alegría. Y yo me gocé enormemente porque tuve el privilegio de bautizar a varios con ese contexto. Y sobre todo darnos cuenta que Dios es fiel. Dios es fiel. Su fidelidad no depende de nuestra fidelidad. Su fidelidad no está supeditada por las circunstancias. Su fidelidad supera nuestras necesidades. Su fidelidad es más grande que nuestras circunstancias. Gracias, Dios. Esa es la esperanza, esa es la confianza que tenemos en aquel que puede hacer todas las cosas tan fáciles, porque lo imposible para nosotros, para Él es posible. Y tú y yo estamos en esas manos preciosas que de ahí nadie nos arrebatará. Aleluya. Nadie nos arrebatará. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 29. Y esto tiene que ver parte con lo que hicimos en el primer servicio, en este segundo de bautismos. Pero sobre todo tiene que ver directamente con prepararnos para los tiempos en que vamos a hacer de solteros a casados, de casados a padres y de padres a reconocer que hay una enorme responsabilidad a causa de lo que representan los hijos. No solamente los deseamos, los amamos, que lleguen y les preparamos. Necesitamos prepararnos a nosotros mismos para darnos cuenta que estamos forjando la siguiente generación y que dependerá de nosotros el resultado real de lo que esto significa. ¿Cómo construimos nuestro legado? ¿Cómo construimos el futuro de nuestros hijos y nietos para mañana? Nuestro presente es el escenario donde describimos o hacemos la historia que ellos el día de mañana van a palpar, vivir, contar. Hoy tú y yo estamos escribiendo en ese libro invisible las páginas que van a estar permanentemente en su corazón. Recuerdos que serán para bien o para mal, una gran oportunidad para recordar o rechazar. Y ese es el punto.
La vida diaria nos muestra diversidad de acontecimientos, buenos o difíciles, críticos o alegres, pero cada uno de ellos puede aportar lecciones, y si sabemos aprovechar el tiempo y la ocasión, tenemos la gran oportunidad de escribir una historia que trascienda, una historia que mañana nuestros hijos y nietos van a leer. Lo que tú vives cada día, lo que tú haces cuando te sientas a la mesa a comer con ellos, estás escribiendo la historia. Por eso es tan importante dejar celulares, dejar todo lo que está a un lado, porque no es importante la tecnología, lo importante es la relación. Y lo que tus hijos el día de mañana van a recordar no es cuán inteligente eras. Lo que van a recordar es el tiempo, el momento, la calidad de vida, lo que escribiste, sus gozos, sus alegrías o sus tiempos de estar con ellos cuando esto acontezca. Mi papá era más inteligente, sí, pero nunca estaba conmigo. ¿Qué diferencia? Nosotros hoy tenemos un privilegio enorme. Darnos cuenta que las generaciones pasadas escribieron ya capítulos que necesitamos mirar atrás y darnos cuenta dónde se equivocaron, dónde acertaron y cómo podemos aprovechar de ellos. A veces la Biblia nos va a presentar personajes que tú dices, ¿quién era? ¿De dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Qué hizo? Y ese es el punto del día de hoy. Capítulo 29, versos 1 al 3, por favor. Y te voy a invitar si nos ponemos de pie. Y antes que nada, bienvenidos. Bienvenidos. Me da gusto compartir que hoy tengo voz más varonil, ¿verdad? Acompáñame, voy a dar lectura en voz alta. Si te place, puedes acompañarme haciéndolo también en voz alta. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano, eso es lo que tienes que subrayar, por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcias, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Toma tu lugar, por favor. Pareciera que es simplemente rellenar un espacio para dar continuidad a una historia. A veces nuestras familias parecen haber salido del anonimato. Pero cuando eres un poco objetivo, puedes ir conociendo a esa familia y darte cuenta cómo es que ha llegado hasta ese momento y todas las cosas que en su entorno acontecieron para escribir una historia que le da valor, identidad y trascendencia a esa familia. Aleluya. Eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo construir el mañana? ¿O cómo corregir el presente? ¿Qué hacer para propiciar ser el modelo de mujer o el modelo de hombre para la generación que viene detrás de nosotros? ¿Cómo lograr invertir de tal manera el tiempo actual, a pesar de la enormidad de exigencias que tenemos de trabajo, responsabilidades, circunstancias? ¿Cómo propiciar que los nuestros puedan formar parte de lo que soy, de lo que creo, de lo que vivo, de lo que estoy instruyendo, y volverse con una fe tan sólida por encima de todas las cosas? Y es que necesito reiterarte algo que es muy importante.
y lo que vamos a estar leyendo. Si deseo llegar a formar un hogar, tener una familia, o ya tengo familia, ser papá es equivocarse. Primero necesito decirte eso. ¿Verdad que no, papás? ¿O sí? Aunque la Biblia nos dice qué hacer, nos hemos equivocado. Pero necesitamos entonces reconocer que nuestra carencia requiere de respuestas, de soluciones. Generaciones atrás han probado que la Biblia es real. Generaciones nos han dicho que la Biblia es el libro que Dios ha colocado para que seamos victoriosos en cada área de la vida. La Biblia nos fue legada para que aprendamos cómo vivir, qué hacer y de quién depender para propiciar que nuestras familias sean todavía el centro donde una sociedad se sustenta. Lo más grande que tú y yo tenemos no es instalaciones, no es el lugar donde habitamos, no es donde nos movemos. El tesoro más valioso que tú tienes es tu familia. Es tu familia. Amén, yo diría amén. Es cierto, a veces los hermanos, los primos no se eligen, pero son la familia. Es la verdad. Pero no nos une en ocasiones más los lazos sanguíneos. Son más fuertes los lazos del Calvario. Lo que hace posible que como familia continuemos unidos a pesar de nuestras diferencias o condiciones que nos rodean. Y esta historia me agrada en lo personal, porque habla de una trascendencia poco usual en la vida común. Esta palabra nos dice de un hombre llamado Elasa. ¿Quién era él? ¿De dónde emerge? ¿Cómo es que se da a notar? ¿Cómo es que ocupa un lugar de responsabilidad dentro de un ámbito de gobierno? ¿Cómo es que la Biblia entonces se atreve a colocarnos personajes para mostrar cómo podemos vivir a través de las condiciones de la vida diaria? Primero debo decirte, Elasa es el resultado de la vida, la conversión de su padre. Wow. Es el resultado de una vida de entrega y comunión de su padre llamado Safán. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8, y ahí iniciamos este viaje. Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 22, verso 8. Escucha bien lo que está aconteciendo. Tú y yo tenemos que recordar algo que no puede limitarnos. Las circunstancias de tu momento actual no determinan el resultado de tu fe. Lo que tú estás viviendo hoy, lo que estás enfrentando hoy, los Goliaths que estás enfrentando, la adversidad que estás enfrentando, los tiempos de crisis que estás enfrentando, no son permanentes, son temporales. No determinan el resultado de tu fe, porque la fe se apoya en aquel que puede cambiar tu momento presente, que puede alterar las condiciones de hoy, porque para él lo imposible es posible. Nuestra fe no se coloca bajo las condiciones de análisis personal que nosotros determinamos. Nuestro análisis, aunque fuimos creados para pensar, meditar, evaluar, no es la capacidad que va a definir el final de los acontecimientos. Si nuestra fe está circunscrita únicamente a la esfera de lo visible, estamos perdidos.
Pero nuestra fe se remonta más allá de las circunstancias, va más allá de lo que podamos pensar o imaginar. La fe descansa en aquel que todo lo puede. La fe no apela a las cuestiones naturales, físicas o materiales. La fe se mueve en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito donde todo al que cree le es posible. Amén. Esto es lo que necesitamos darnos cuenta, que como creyentes somos impactados, confrontados con circunstancias que nos están desgastando, limitando, donde aparentemente nuestra oración carece de poder, donde nuestra fe parece irse fisurando, disminuyendo. Pero recuerda, eso lo aprendí, lo estoy aprendiendo. Mi momento presente no está determinando el final de mi fe, porque el Señor ha prometido estar conmigo a mi favor y en contra de mis enemigos. Aleluya, amén. Esto es muy importante. ¿Qué está sucediendo aquí? Verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcias, que era el sacerdote, le dio el libro a Safán. ¿Y qué pasó? Primero déjame decirte quién era Safán. Safán era el secretario de Estado del rey. Wow. Estás hablando del segundo personaje a bordo de la nación. Un hombre de poder, de autoridad, un hombre con una gran capacidad, sabiduría y con un alto grado de impacto en su sociedad. Su familia disfrutaba de privilegios. ¿Por qué no decirlo? Disfrutaba del favor de los demás como resultado de encontrarse en una posición superior. Y en ocasiones nosotros confiamos más en lo que somos, tenemos o a quien conocemos que lo que le sucedió a Safán. Safán tuvo un encuentro con Dios. Déjame decirte por qué. Durante 75 años ese libro estuvo perdido. Escúchame bien. Durante 75 años ese libro, que era la palabra de Dios, estuvo perdido. No se leía la Biblia en el templo. Después de ese periodo de tiempo, ¿dónde crees que encontraron la palabra? En el templo. Y a veces algunas personas están perdidas en el templo. Están en el templo, pero no están en el templo. Asisten al templo, pero no conocen a quién es Señor del templo. Así que después de 75 años el sacerdote encuentra este libro. Y el secretario de Estado va a recoger toda la recaudación y a la vez le entregan el libro. ¿Y qué dice? Cuando él empieza a tomar una iniciativa, ¿cuál? Empezar a buscar. Tu búsqueda siempre tendrá resultados. La Biblia dice que el que busca no encuentra. ¿Qué dice? Encuentra. Y este hombre leyó la palabra. Esto significa que cuando tú tienes contacto con la palabra de Dios, hay un poder inherente en esa palabra que cambia y transforma las vidas. La fe viene por tener contacto con la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque la fe viene por escuchar a otras personas cantar, o ir a otro lugar. No. El resultado de tener una fe viva, consistente, con un alto impacto, es cuando escuchamos la palabra de Dios. Es por eso que tú y yo estamos aquí. Porque nuestra fe requiere alimento, requiere dirección, requiere fortaleza, requiere ubicarnos en tiempo y momento para saber qué hacer. Y también cuando estamos aquí, Dios trae palabra de dirección, de consuelo, de fortaleza, para decirnos que Él tiene cuidado de ti y de mí. Así que cuando Safán tiene un encuentro con este libro,
su mundo cambió, su perspectiva cambió. La posición de secretario de gobierno ya no era más importante, porque ahora existía un tesoro mayor, de mayor trascendencia, que era la verdad de la palabra de Dios. Y cuando tú lees más adelante este pasaje, te vas a dar cuenta de hasta dónde esa palabra es capaz de tocar. Pero permíteme hacer énfasis pronto, porque el tiempo nos va a ganar. Safán fue algo que necesitamos tú y yo recordar y también imitar: el poder del ejemplo. No es lo que decimos. A veces nuestras palabras dicen lo opuesto a lo que hacemos. A veces nuestras palabras son sinceras, genuinas, tienen el peso de la palabra, tienen una buena dirección de consejo, pero empañamos, negamos la veracidad de lo que estamos diciendo como resultado de que hacemos lo opuesto a lo que estamos enseñando. El poder del ejemplo es algo que tú y yo tenemos, pero vas a decir: no soy papá, sí soy papá. Donde tú te desenvuelvas, tú tienes una esfera de influencia. Donde tú te desenvuelves, tú eres una poderosa influencia, para bien o para mal. Nuestras palabras, nuestros hechos van a ser un medio para influir en otros, ya sea para buscar a Dios o sustraerse de caminar con Dios, para buscar lo bueno o para amar lo malo. Pero tú y yo somos un ejemplo que puede influenciar vidas, conductas, familias, palabras, como resultado de lo que ellos piensan, creen y aceptan lo que somos. Nuestra reputación es lo que las personas creen que somos. A veces muchos consideran que su reputación debe ser mayor a la realidad de su carácter, porque el carácter define lo que somos. El carácter determina nuestras acciones. El carácter se ha venido forjando a lo largo de los años con principios, valores, con la fe que tenemos, y lo que tú y yo hacemos entonces es la consecuencia natural de aquello donde invertimos el tiempo, o donde nuestros padres nos llevaron a la iglesia y aprendimos quién es Dios. La ética y la moral son dos cosas que tienen algo en común. La ética es inalterable, es permanente. La moral es alterable. Escucha bien. La ética son principios imperecederos. La moral cambia en cualquier tiempo, cultura y posición geográfica. Hoy nuestra nación ya no tiene inmoralidad. Van a decir: bueno, no, ahora es amoral. Qué distinto. Así que el poder del ejemplo de Safán, y fíjate lo que significa su nombre: liebre o conejito de campo. Eso significa Safán. Pero después de tener este encuentro con la palabra de Dios, hay un cambio radical en su vida. Aunque él fue instruido de niño en el ámbito de la ley judía, no había un cambio trascendente en su vida. Es por eso que la iglesia debe predicar la palabra de Dios. La iglesia debe caracterizarse por predicar la Biblia. Porque si predicamos algo adicional, solo será motivación, será emoción, será prosperidad, pero la fe genuina se va a evaporar. El poder del ejemplo
¿qué sucede cuando hay el poder del ejemplo? Empezamos a construir el tesoro más grande, la familia. Y la familia es, mencioné, el tesoro más grande que una persona puede tener. No necesitamos perder la familia para valorarla. No necesitamos entrar en conflicto para decir no la tengo. Por el contrario, Dios te ha rodeado de personas que te aman aún tal y como somos. Que me aman a pesar de lo que soy, pero no quieren que siga en la misma condición que estoy. Porque ese es el otro error. Te amo como eres, no creo. Decir eso significa síguele así sin superarte. Sigue viviendo de igual manera sin hacer algo mejor. No puedo creerlo. Es un dicho, una frase. No lo digas, por favor. O a menos que sigas diciendo, síguele por ahí, te amo tal y como eres, derrotado, perdedor, borracho, drogadicto, síguele así. ¿Te das cuenta? No. ¿Qué está sucediendo? Acompáñame. Juan 5:19. Dale toda la vuelta a tu Biblia y nos vamos al Nuevo Testamento. Y encontramos una de las declaraciones del Señor Jesús más impactantes acerca de la relación entre padres e hijos, pero a la vez lo que acontece. 5:19. Jesús dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, subraya esta frase, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Los hijos son demasiado inteligentes. Mira, son tan inteligentes que manipulan a los padres, algunos. Son tan inteligentes que tienen la habilidad para saber a quién acudir cuando les conviene y cuándo ir con el otro para cuando están del otro lado. ¿O será que yo nada más me doy cuenta? O sea, no sé. Pero Jesús está enseñando algo que es sorprendente, lo que Sigmund Freud después en el siglo pasado trató de interpretar cuando la Biblia nos dice la realidad de la vida. No necesitamos a Sigmund Freud para que nos diga algunas cosas. Lo que necesitamos es la palabra de Dios para hacernos sabios. Los hijos son capaces de observar, analizar, sacar sus propias conclusiones y decidir que lo que se hace en la figura paterno-materna es lo que se reproduce. Los niños aprenden por lo que ven. ¿Te das cuenta? Tal vez nuestras palabras en ocasiones no sean lo suficientemente amplias para hacer entender a los niños algún punto, pero lo que sí pueden darse cuenta es que lo que yo hago es lo que consideran que es lo correcto y lo van a hacer. Y aquí solamente quiero hacer un breve paréntesis para algunos que tienen problemas con lo siguiente. Ay, es que las maldiciones generacionales. ¿Dónde escucharon eso? La Biblia no habla de maldiciones generacionales, déjame decirte. Cada quien lleva su propia culpa. Lo que a veces ves repetido en hogares o en familias son patrones de conducta. Si fueran maldiciones generacionales, ¿por qué no heredaste la riqueza? Nada más lo malo. O sea, pregunto, ¿por qué? Porque ese es un tema que cómo atrae, cómo desvirtúa, cómo cambia la perspectiva bíblica. Esa no es la sana doctrina, déjame decirte. No hay maldiciones generacionales.
Eso es algo que necesitas colocar muy claramente. Porque eso será entonces el medio, el vehículo para que la persona se oculte bajo ese contexto y se mantenga ahí. ¿Por qué no reconocer que si hicimos algo y se está repitiendo en nuestra familia, en nuestro hogar, es como resultado de nuestra conducta, de nuestro ejemplo? ¿Te das cuenta? Por eso ese tema que es amplio, pero necesito decirte, ¿cómo toman tiempo tratando de romper con algo que nada tiene que ver? Jesús pagó el precio de la maldición, Jesús pagó el precio de nuestras derrotas, Jesús pagó el precio de nuestros pecados y faltas y resucitó para darnos libertad. Por eso Jesús dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará esclavo. Eso es lo que sucede con las maldiciones generacionales. Así que vamos a corregir el punto. Nada más necesitamos aclarar ciertos aspectos, porque si algo necesita la iglesia es la sana doctrina. Necesitamos volver a las raíces. Necesitamos regresar a la enseñanza que Dios declara que es. Así que cuando Safán tiene un encuentro con la palabra de Dios, corrige su vida, se mantiene caminando a Dios, es cuando entonces encontramos que el asa se convierte en un hombre con un alto grado de integridad para encontrarse sirviendo en el contexto de la autoridad como resultado de tener un padre fiel, firme y decidido a mantener los principios de la palabra de Dios por encima de cualquier otra circunstancia. Por eso cuando a veces estás leyendo en la Biblia es nombres, ay, qué aburrido, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, probablemente extraeremos riquezas de todas esas genealogías como hoy lo estás haciendo. Pero es importante también mencionarte lo siguiente. La familia es y seguirá siendo, a pesar de la oposición que tenemos actualmente, el centro, el fundamento de una sociedad. Hoy se le ha estado dando más valor a las ballenas, a los delfines, que a una persona, es decir, que a un niño. Hoy nos damos cuenta que la familia está convirtiéndose en el blanco de todos los medios para desvirtuar el matrimonio, para desvirtuar la familia como la Biblia lo establece. Y si algo necesitamos son familias como la de Safán, dispuestas a pagar el precio para seguir viviendo en un entorno crítico, adverso, amoral, pero seguir viviendo por principios y valores. En Juan 17 Jesús oró por nosotros. No que los saques del mundo, Señor, no que los libres y los mandes al cielo inmediatamente, no, Señor, para que ellos sean luz en medio de una sociedad que está oscura. Tú y yo seguimos siendo la luz del evangelio a las personas a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos no solo la responsabilidad, sino el privilegio de ser a otros los mensajeros del amor de Dios, de los que proclamen libertad. El asa se convirtió en un hombre que representaba integridad. Una de las cualidades que casi se está desapareciendo como los dinosaurios. Ya muy pocos tienen integridad. Y eso es lo que produce caminar con Dios. Vidas transformadas. Como dice Romanos 6:4, vida nueva. Vida nueva. Eso es lo que Dios hace. Nuestras capacidades pueden tener cierto impacto y aún nuestra fuerza de voluntad se puede desarrollar, pero tiene limitantes. Pero cuando Dios habita en un corazón, Dios tiene la capacidad de transformar nuestra mente, nuestro corazón y darnos una vida totalmente distinta.
un hogar, una familia que puede restaurarse. Qué tremendo. Pero hay algo más. Leímos en Jeremías, Elasa y Gemaías. ¿Quién era ese? Cuando un hogar tiene principios y valores, enseña a sus hijos a ser selectivos con sus amistades. Escúchame bien, selectivos con sus amistades. Las amistades no son como mis hermanos que llegaron sin que los pidiera. Los tengo, los amo y vivo con ellos a pesar de que algunas cosas no me agradan. No los puedo hacer como los que se bautizaron, hasta que se queden ahí, se vayan al cielo. No puedo. Pero lo que sí puedo hacer es seleccionar mis amistades. El modelo que tuve en mi padre, el modelo que tuve en mi madre, me dan un amplio margen para saber a quién elegir, quién es conveniente y quién no. Gemaías era el hijo del sacerdote Isías. Ahora, no por ser hijos de pastores son los mejores, pero cuando ellos se convierten, entonces son muy excelentes personas. ¿Qué diferencia? Así que nuestros hijos, por eso el tema, hablando de la paternidad, es decir, la responsabilidad de la mamá y del papá para instruir sabiamente. Porque después escuchamos, ay, es que mi hijo anda aquí, mi hija anda allá. ¿Invertiste tiempo? ¿Tus amistades tienen algo en común con esas personas? Es necesario entonces que nos demos cuenta el poder del ejemplo. Lo reitero. Nuestros padres, mamá o papá, nos marcaron, nos dejaron una huella. Y no podemos ocultarnos cuando decimos, es que me heredó eso, y tratar de conformarlo a una maldición generacional. Yo soy responsable de si continúo bajo ese contexto o busco a Dios y Él es capaz y poderoso para transformar mi presente y darme un mejor futuro. Ese es el secreto de la vida cristiana. Dios siempre está dispuesto a llevarnos la segunda milla. Si ya te cansaste, Dios puede darte fuerzas nuevas para recorrer la segunda. Si tu momento presente no es lo que tú esperabas, Dios puede hacer que de ese momento surjan fuerzas nuevas, una capacidad de ver lo que antes no veías para darte cuenta que Dios sigue llevándote del otro lado. ¿Cómo lograr impactar a nuestra sociedad si no tenemos familias sólidas? Si no tenemos familias firmes, arraigadas en la fe de la palabra. ¿Cómo podremos contrarrestar todo ese ámbito que nos inunda? ¿Cuántas ideas tenemos hoy que están dentro e incluso permeando el nivel de la iglesia? En el siglo pasado, o hace 2 siglos para ser exactos, uno de los predicadores más famosos que Dios levantó, y no le digo famoso por él, porque Dios lo usó para llevar el mensaje del evangelio. En Londres, un predicador apellidado Spurgeon, un hombre que su trasfondo religioso era bautista, pero eso no limitaba que el Espíritu Santo estuviera en él y a través de él. Déjame decirte, él empezó a darse cuenta de algo que estaba aconteciendo. Te estoy hablando de los 1850 a los 1890. Él se estaba dando cuenta que la iglesia estaba perdiendo su efectividad en la palabra, en la exposición, en la enseñanza, y la iglesia estaba perdiendo su peso ante la sociedad porque estaba asimilando las ideas externas, haciendo las suyas, reinterpretándolas, y él empezó a escribir. Empezó a colocar artículos en una revista que la Iglesia Bautista tenía acerca de el mundo está entrando a la iglesia y se está infiltrando tanto que ya no hay una diferencia entre la iglesia y las ideas del mundo. Fíjate,
hace 2 siglos. Llegó a tal grado Spurgeon que en una conferencia mundial de la Iglesia Bautista, ¿sabes qué le pasó por ser uno de los predicadores más insistentes en este tema? ¿Qué crees que le pasó? ¿Lo pusieron de presidente nacional? No, lo corrieron. Lo corrieron de la denominación. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Él estaba a favor de la familia, él estaba a favor de la palabra y su única preocupación era mantener la pureza de la verdad y enseñar para que las familias crecieran en medio de ambientes hostiles de la mejor manera con la palabra de Dios. Lo despidieron de la iglesia más grande de Londres, el Tabernáculo. Si esto fue hace 2 siglos, tú y yo entonces necesitamos anclar a nuestra familia en la fe. Si tienes niños pequeños, observa cuidadosamente lo que están viendo en internet. No que coartes su libertad, pero que te intereses en saber qué están viendo, qué programación es. Que decidas sentarte para escuchar, analizar el contenido que está y las imágenes que están presentando. Porque cuando tú hagas eso, entonces el poder del ejemplo va a trascender. Si la iglesia no puede tener familias sólidas, estamos a punto de perdernos, hablando en general. Porque la familia, si deja de ser el centro, el fundamento de una sociedad, lo hemos perdido todo. Safán, qué nombre. Safán, ¿qué sucedió con su familia? Acompáñame con este texto, cerramos. Jeremías 26:4. Jeremías 26:4. Ah. 24, perdón. El profeta Jeremías había sido llevado hacia la corte y había sido decretado culpable y ser muerto. Eso era lo que habían decretado para Jeremías. Ve lo que dice este verso. Pero la mano de Ahicam, ¿hijo de quién? De Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. El poder del ejemplo propició a un hijo valiente, a un hombre que estaba dispuesto aún a morir por la verdad, aún dispuesto a salvar a quien estaba dando su vida por predicar la verdad. Esto es lo que puede producir una maternidad responsable o una paternidad responsable. Para quienes van a entrar en tener hijos, necesitan tener todas estas herramientas. Porque cuando se empiezan a tener hijos ya no hay tantos privilegios, me voy para allá, me voy para acá. Decidan antes de. Qué tremendo, ¿eh? ¿Será que por eso ya no quieren tener hijos? No lo sé. Pero qué importante es. Hay tiempo de solteros, hay tiempo de recién casados, y cuando llega el tiempo de los hijos, es tiempo de hijos. Los hijos no son como los perrijos, como dicen algunas. ¿Cómo me cuesta trabajo eso? No quieren tener hijos, pero tienen perros que como si fueran hijos. Pero en fin, cada persona elige lo que decide. Lo que estamos hablando es cómo lograr familias firmes y sólidas. Lo que tú y yo estamos haciendo hoy, buscar a Dios, reunirnos con aquellos que son creyentes, nutrirnos, fortalecernos unos a otros y decidir practicar la verdad de la palabra de Dios. ¿Quieres ponerte de pie conmigo?
Cuando aprendí esta historia, me impactó. Cuando empecé a buscar quién era Safán, me di cuenta que había un antes y un después. Me di cuenta que Safán valoraba su actividad laboral porque era el secretario de Estado. Pero cuando llegó la palabra de Dios, amplió su horizonte y decidió ya no poner en tanto las prácticas del entorno, sino la verdad de la palabra de Dios que cambiaría su vida, su familia y sus hijos. Elasa y Ahicam, dos poderosas saetas en las manos del valiente. Aleluya. Que Dios nos ayude a preparar una generación que sean como saetas en las manos del valiente para dar justo en el blanco. Lo necesitamos. Yo estoy todavía en la escuela de ser abuelo. Yo estoy en esa escuela. Como papá todavía también. Así que ayúdame, vamos a orar y coloca en tus manos o en sus manos lo que necesitamos. Padre, gracias por enseñarnos que cuando te buscamos, tú te vas a dejar encontrar. Que las circunstancias de nuestro tiempo actual no van a establecerse permanentemente. Que tú extraerás lecciones para enriquecer nuestra vida espiritual y ayudarnos a seguir adelante. Señor, enfrentamos un mundo que a lo bueno está realizando una labor en contra para desechar, pero nosotros estamos a favor de la verdad de la familia. Ayúdanos a mantener matrimonios firmes, familias sólidas. Ayúdanos, Señor, a mantener familias funcionales, unidas, familias llenas de amor, Señor, que sean capaces de superar sus diferencias, que en tu nombre puedan cambiar su condición actual y decidir extender los brazos para amarse y superar, Señor, cualquier impedimento. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Estamos en la escuela del aprendizaje de ser padres, de ser abuelos, de empezar vidas nuevas. No podemos hacerlo sin ti, Señor. Pero a ti te ha placido hoy abrirnos el libro como lo hiciste a Safán, que le fue entregado ese libro y al abrirlo leyó la verdad que lo hizo libre. Así, Señor, liberta a los nuestros. Liberta a aquellos que están a oscuras, en tinieblas, en ignorancia, y provéeles la libertad que tanto necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, habla con Dios. Y si es el momento, tú tienes necesidades, podemos orar juntos. Podemos orar hoy. Si tú estás teniendo un momento crítico, un momento difícil, no podemos irnos. Somos una familia, somos miembros de una familia y se aman, se respetan, unidos, clamamos a Dios. Levanta tu mano si tienes una necesidad y estaremos orando contigo. Gracias, ahí atrás. Por favor, levanta tu mano, y los que no han levantado su mano volteen hacia los lados para saber con quién, a quién acudir, a quién ir. Acérquense, por favor, acérquense. Vamos a orar por las necesidades, por quienes tienen. Tú y yo tenemos necesidades de fortaleza, de esperanza, de confianza. Tú y yo tenemos necesidad de que Dios levante nuestro hogar, nuestra familia, que Dios le dé seguridad a nuestro presente. Todos tenemos necesidades, y es el momento de orar, es el momento de clamar, es el momento de orar. Sí, Señor. Niña, gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos a orar mientras escuchamos algo suave. Y acércate a quien está ahí.
Tú no sabes lo que lleva sus zapatos, los que están cargando sus zapatos. Tú no sabes qué está sucediendo. Señor, haz tu obra, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Denise. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Cierra tus ojos por un instante y permite que este canto se convierta en una expresión del cielo para nutrir tu fe. Él nunca dejará caído al justo, dice su palabra. Oh, sí, Señor. Él te levantará. Así dice el Señor. Levanta tus manos en señal de rendición. Él te levantará. Gracias, Señor. Él te levantará. Así dice el Señor. Sí, Señor.
fuente de la fortaleza. me fortalecerá. No son tus fuerzas ni las mías, son las que emanan de Él. Me fortalecerá. Gracias, Señor. Me fortalecerá. Te fortalecerá. Así dice el Señor. Señor. Me fortalecerá. Te fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Gracias, Señor. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Gracias, Señor. En sus manos me sostendrá. Así dice el Vamos a orar para despedirnos como dice su palabra. Él te fortalecerá. Hoy es el día en que la libertad se convierte en ese proceso, en que la fortaleza de Dios irá en aumento en la medida en que tú la necesites. No te abandonará ni te dejará. No alejará su oído de ti. Sus ojos no se cerrarán. Él estará al pendiente de día y de noche. Él ha prometido estar contigo, estar a tu lado, estar en la arena donde peleas la batalla. Él ha prometido ser enemigo de tus enemigos. Él ha prometido darte bendición hasta sobreabundar. Aleluya. Vamos a orar para despedirnos como lo hemos hecho. Padre, agradecidos por esa gracia ilimitada que del cielo ha descendido, por ese amor que sobrepasa todas las circunstancias, que tú te deleitas en bendecir a los tuyos y cumples tus promesas en el tiempo y en el momento que así tú lo has determinado, Señor. Te agradecemos por la paz, por la quietud en medio de todas estas tormentas. Gracias por esa certeza de que tú calmarás por completo todo lo que se ha levantado. Y tú nos llevarás del otro lado, Señor, donde hay paz y quietud permanentes. Bendice a mis hermanos en este inicio de semana y cada día, Señor, sea la oportunidad de contemplar y ser impactados por el bien y la misericordia, para que tu bendición les llene, Señor, los equipes para ser sensibles a tu voz y compartir a otros de tu amor, pero también, Señor, prosperes y bendigas cada área laboral de su vida, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que como Safán hay cambios radicales y una bendición enorme que empezaremos a ver más cada día en nuestras familias. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Salúdense. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus
tus hijos.